Bienvenidos al canal IMTA, el primer canal por internet del sector agua en México. Soy Maribel Rodríguez, qué bueno que están con nosotros nuevamente. En esta emisión preparamos varios temas que estoy segura les gustarán. Para dar inicio, en Empapa TV les presentamos una videocápsula sobre la biblioteca digital del IMTA que Alori y Rodrigo nos prepararon. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alori Cuevas. Y yo soy Rodrigo Gutiérrez. En esta emisión les hablaremos de la biblioteca digital del IMTA. Así que quédate con nosotros, no te despegues, porque esto es Empapa TV. La biblioteca digital es una sección dentro del portal IMTA que ha estado en circulación pública por aproximadamente 5 años. Hasta el día de hoy, tiene alrededor de 126 libros cargados, de los cuales Atlas de Vulnerabilidad en México y Leyendas de Agua en México son los más consultados, con 12.872 y 5.386 descargas respectivamente. La mayoría de los libros del portal son colaboraciones realizadas por profesionistas del instituto, con el fin de transmitir conocimiento y hacer que llegue a todo público. Actualmente, el portal tiene 176.590 descargas en total, con países como México, Estados Unidos y Alemania como los 3 principales buscadores. Los archivos están disponibles en PDF y son totalmente gratuitos para todo público. Como vimos, la biblioteca digital es apta para todo público. Puedes acceder a los links que están en la cajita de descripción de este video por si estás interesado en conocer un poco más de este tema. Yo soy Alori Cuevas. Y yo soy Rodrigo Gutiérrez y esto fue Empapa TV. En Jugando con el Agua, sección dedicada a los niños, verás una videocápsula sobre Patito y el saneamiento. Primera parte. ¿Me acompañas? Patito, sí, tú. ¿Te has puesto a pensar de dónde viene toda esta agua sucia? ¿No? Mira, todo comienza cuando el agua limpia se utiliza y tira al drenaje. Los tubos que forman los caminos por donde el agua limpia y sucia viajan se llaman drenaje. Estos son como calles que pasan por debajo de las casas, por eso no puedes verlas. Digamos que son como 2 carreteras. Por una entra el agua limpia y por la otra sale el agua sucia. Espera, vamos por partes. Primero que nada, ¿sabes qué es el saneamiento? El saneamiento es la forma en la que se limpia el agua sucia. Esto es posible gracias a una planta de tratamiento de agua. Estos lugares son hospitales donde el agua sucia puede ser curada. Ahí existen máquinas que se encargan de quitarle la mugre para volver a ser usada en casa o en el campo para regar las plantas, para que pueda regresar a ríos, lagos y no enfermar a los animales. ¿Sabes? El agua puede ensuciarse de muchas formas. En las calles, en la escuela, en el lugar donde papá y mamá trabajan. Por ejemplo, en la casa de cualquier persona se generan aguas grises y negras. ¿Sabes qué significa esto? Ok, entonces eso te lo explicaré en otra ocasión. Hasta la próxima, Patito. Para la sección Todo sobre el Agua te presentamos un video sobre un proyecto llevado a cabo por la Fundación Río Arronte con apoyo del IMTA en el lago de Pátzcuaro sobre control de malezas acuáticas y recuperación de especies emblemáticas. Te invito a que entres a la sección y lo veas completo.
El lago de Pátzcuaro está sufriendo un proceso de contaminación, además de ser afectado por la erosión y la evaporación, lo que provoca una disminución del nivel y volumen de agua. Aunado a este proceso, también recibe descargas de aguas crudas, lo que provoca el crecimiento de malezas acuáticas. Esta situación se está presentando sobre todo en la parte sur del lago. Por tal motivo, y previendo un aumento progresivo de este problema, la Fundación Gonzalo Río Arronte, con apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, colaboran en el proyecto Control de Malezas Acuáticas y Recuperación de las Especies Emblemáticas. Se estableció un programa de control y manejo de malezas acuáticas, recuperación de especies emblemáticas del lago. Se continuó con la capacitación a organizaciones de pescadores sobre los procesos de valor agregado para comercializar las especies exóticas. Se llevó a cabo el primer taller sobre el Plan Estratégico de Comunicación en la Cuenca, en el que se detectaron los actores principales que colaborarán con el programa de difusión a la población en el ciclo anual 2017-2018. Si quieres del mundo gozar, del agua debes cuidar. Del agua debes cuidar. La tercera vez de hacer pis otra vez. Cariño, los niños tienen razón, hagámoslo. Ok, pero tú le enseñas al gato a usar el arenero. ¿Y el tiempo qué? En esta ocasión nuestra experta Olivia Rodríguez nos habla acerca de las nubes, qué son y cómo se forman. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, las nubes. Las nubes tienen un papel decisivo en las predicciones y avisos meteorológicos. Contribuyen al ciclo del agua y a todo el sistema climático. Han sido fuente de inspiración de artistas, poetas, músicos, fotógrafos e infinidad de otros entusiastas a lo largo de la historia. Ahora bien, ¿no les parece realmente un espectáculo ver el cielo cuyo actor principal son las nubes? Su clasificación varía dependiendo del tipo, características y forma que poseen. De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, una nube es un hidrometeoro. Consiste en partículas diminutas de agua líquida, hielo o ambas, suspendidas en la atmósfera y que en general no tocan el suelo. Las nubes se clasifican en altas, medias y bajas. El Atlas Internacional de Nubes data desde 1803 y este año salió su nueva clasificación, la cual reconoce actualmente 10 géneros de nubes que describen en qué parte del cielo se forman y su apariencia aproximada. La mayoría de los nombres de las nubes contienen prefijos y sufijos latinos, que al combinarse dan una indicación del tipo de nube. Algunos de ellos son los siguientes. Stratus o estrato, que significa alargado, allanado o nivelado. Cumulus o cúmulo, significa montón o colmo. Cirrus o cirro significa plumoso o fleco. Nimbus o nimbo, portador de lluvia. Los 10 géneros se subdividen en especies, que describen la forma y estructura de la nube, y en variedades que describen la transparencia y la distribución de las nubes. En total hay unas 100 combinaciones. Nubes altas no dan precipitaciones y casi siempre están formadas por cristales de hielo. Este tipo de nubes nos llegan a producir halo solar o lunar. Nubes medias producen precipitaciones continuas pero no muy intensas. Aquí encontramos los llamados borreguitos. Estas capas de nubes llegan a ocultar el sol. Nubes bajas. En este grupo de nubes se ubican las nieblas y neblinas, con lluvia de tipo llovizna. Además, se presentan lluvias en forma de aguaceros que por lo regular son de muy corta duración.
Y bueno amigos, después de andar entre nube y nube, llegamos al final de este tema. Espero les haya gustado, nos vemos hasta la próxima. Soy Olivia Rodríguez. Y viene a mi memoria. Esta es una nueva sección donde hablarás sobre sucesos históricos y curiosidades sobre el agua. Vamos a ver qué nos tiene preparado. ¿Pero quién? Sí, ahí estuvo. Sí. Ahí sí. El 11 de julio de 1986 se firmó el documento del establecimiento del IMTA, con lo que se buscaba participar en la solución de los problemas hidráulicos del futuro de México. El 7 de agosto de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto, el que a la letra dice, artículo primero, la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, se denominará Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Artículo segundo, el instituto tendrá por objeto desarrollar la tecnología y los recursos humanos calificados que sean necesarios para asegurar el aprovechamiento y manejo racional del agua a corto y largo plazos. ¿Y qué te parece si nos ayudas a ponerle nombre a nuestro nuevo colaborador? Manda tus sugerencias. Te invitamos a que veas separadamente las secciones de cada emisión, las cuales están disponibles en el canal. En El Agua a Través del Tiempo tenemos un documental sobre las mujeres de Pozuelos que narra la experiencia de adopción de tecnologías adecuadas en 2 comunidades de los Altos de Chiapas. Como en la selva o en el bosque, en las 4 esquinas del mundo indígena ocurren la luz y la sombra, el sol y el agua. Al centro está la morada humana, el paraje, la comunidad, la casa. Allí se comunican lo natural y lo sobrenatural. Allí se cruzan los poderes del sol con el favor de las aguas. Agua y luz, fuego y oscuridad bullen en esa insistente figura. En los Altos de Chiapas existe una estrecha relación entre esos elementos y la mujer. Las mujeres dedican entre 1 y 3 horas diarias para abastecer de leña a la familia. Las jornadas son muy pesadas porque se añaden a muchos otros quehaceres. Entre la crianza, la parcela, los borregos, el tejido, la caza, la alimentación, la leña y el fuego, discurre la vida de las mujeres. Esto es todo en esta emisión. No olvides suscribirte. Gracias por acompañarnos. Soy Maribel Rodríguez. Hasta la próxima. IMTA, Innovación para la Seguridad Hídrica.